¿Qué tal, estimados compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Nuevo Mundo Patagonia 104.7 en el dial patagónico y www.nuevomundopatagonia para .cl para todo el mundo y sus alrededores? Estamos iniciando una nueva edición, compromiso de día viernes de nuestro programa Primera Línea. Aquí junto a nuestro panelista habitual de los días viernes, don José Luis Córdoba. ¿Cómo se encuentra, compañero? Muy bien, acá estamos expectantes. Muy expectante, va a ser un programa realmente especial a menos de 48 horas ya de el hito del 25 de octubre. Recordemos que hoy día es viernes también, una cita emblemática ya. Las últimas 2 semanas se ha retomado esta costumbre de acudir a los principales centros cívicos de las regiones, y principalmente la Plaza La Dignidad, así que todo pasando. Y hoy día tenemos un invitado muy especial para conversar sobre todos estos temas, plebiscitos, cambio de la Constitución, pero particularmente sobre el tema de derechos humanos, ya que él es un verdadero luchador incansable por el tema de los derechos humanos. Nos referimos al compañero abogado en derechos humanos, Eduardo Contreras. Compañero, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la Patagonia virtual. Muchas gracias, un gran gusto estar con ustedes y sobre todo en relación a la Patagonia. Eso es, pues. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Nuestros panelistas habituales ya se irán sumando al programa. Eh, Nos pueden seguir también, les recordamos, a través de nuestro fanpage del Facebook, de Radio Nuevo Mundo, y nuestro canal en YouTube. Comenzamos entonces, compañero Eduardo. Estamos sin duda en la antesala de un hito histórico de lo que es la historia reciente, contemporánea, en nuestro país, de la historia política. ¿eh? Después de décadas, nuestro país se está convocado a las urnas para, para pronunciarse si quiere una nueva constitución y el mecanismo por el que quiere esta nueva constitución. Pero este hito, la verdad es que no fue concebido como se plantea, eh, en un acuerdo por la paz y la constitución, ahí en el Congreso Nacional, un fatídico 15 de noviembre, de espaldas al pueblo, sino que fue concebido precisamente a partir del 18 de octubre con la movilización ciudadana en esta revuelta social. Y sabemos nosotros que la movilización y que es la única herramienta para producir cambios reales en los países, en los pueblos. Pero la movilización deja costos. Y esta revuelta del 18 de octubre, vaya que ha dejado también grandes costos. Hoy día, o sea, estos últimos días, la diputada Camila Vallejo ha propuesto un proyecto de ley para instalar esta idea de la reparación en el plano de las víctimas de los derechos humanos. Hay miles que todavía están en las cárceles. Aquí en Magallanes hoy día veíamos cómo continúa el, el juicio a un joven universitario que se le acusa de haber quemado las oficinas de una AFP. ¿ah? Pero como él, hay miles de jóvenes profesionales que están todavía en las cárceles, son presos políticos de la revuelta. Tenemos también cientos con un triste récord a nivel mundial de damnificados oculares. Tenemos también incluso las 2 víctimas que han quedado con ceguera total, como Fabiola Cantillay y Gustavo Gatica. ¿Qué ocurre? Hay 5 informes sobre el tema de los derechos humanos nacionales e internacionales. Sin embargo, este gobierno lo que hace es ratificar su política de enemigo interno, de enfrentar a este enemigo poderoso,
Hoy nuevamente ha quedado al descubierto estos absurdos informes de la DINE, que entre otros detectan como enemigo superpoderoso a un rapero, como a principios del movimiento se detectaba a estos grupos de K-pop, etc. ¿Ah? Pero el gobierno, ¿qué hace? ¿Ah? Pone a la cabeza del Ministerio del Interior a un esbirro de Pinochet como Víctor Pérez, y esa es su política, en definitiva, de derechos humanos. Protege hasta la última instancia al general director de Carabineros. ¿Cómo ve usted, de cara a este plebiscito que tenemos el domingo, la situación de derechos humanos después de la revuelta que se está viviendo en Chile? Bueno, yo creo que la reacción durísima, brutal, de este gobierno ultrarreaccionario y torpe, que tiene al frente a un hombre realmente incapaz, como es Piñera, solo hábil para estafar al Banco de Talca, solo hábil para todo lo que tiene que ver con la manipulación ilegal financiera, pero sin capacidad de gobernar. Yo creo que lo que explica esto, cuál es la causa real, es que efectivamente lo que va a ocurrir este domingo tal vez es mucho más importante que lo que hasta ahora se ha dicho. Yo he leído, por ejemplo, que se sostiene que esto viene a enfrentar al Chile del año 80, cuando se aprobó esa constitución malhadada que es la que actualmente nos rige. Sin embargo, yo creo que el asunto es todavía mayor. Yo creo que lo que va a ocurrir el domingo es la respuesta al 73. De algún modo la respuesta al golpe cívico-militar del 73, no la del 80, porque la del 80 no cambió el fondo de la situación. No olvidemos que lo que se está jugando es la constitución política del Estado. La gente a veces dice la constitución. Si eso no dice mucho, pareciera ser que es un papel, un libro. Constitución política, bueno, algo agrega. Pero el chileno y la chilena tienen que pensar que lo que se está jugando es la constitución política del Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se está jugando cuál va a ser la organización política de la sociedad chilena a partir de una nueva constitución. Nada más y nada menos. Por ejemplo, los recursos naturales volverán a ser del Estado, seguirán en manos particulares. La salud, la educación, la vivienda, la previsión social volverán a ser del Estado como lo habían sido, como lo era hasta el 73, o seguirán siendo lucro, negocio de los privados. Por eso que es esencial, es fundamental lo que ocurra este domingo, y ojo, la cantidad con que triunfe la prueba, no solo la victoria, porque claro, ese acuerdo fatídico del 15 de noviembre que tú te referías, también lleva una trampa, que es la trampa de los 2/3. Puede ganar el apruebo, puede ganar la convención constituyente, que en el fondo es una asamblea constituyente, a la cual le tiene mucho temor la derecha, y podemos llegar finalmente a elaborar un proyecto de constitución nueva, distinta, moderna, justa, correcta. Sin embargo, si no tenemos los 2/3, esa constitución no va a ser realidad. Por lo tanto, depende de la abrumadora mayoría o no que se logre el domingo, que logremos llegar finalmente a los 2/3 y a ser capaces de obtener una mayoría de constituyentes que tengan la posibilidad real de establecer nuevas condiciones de vida para los chilenos. Yo creo que está ahí el secreto, la represión, la brutalidad, el atropello a los derechos humanos a que tú te refieres, los dirigentes de las manifestaciones que continúan presos en el sur de Chile y en todas partes de Chile, el atropello, las violaciones, las detenciones ilegales, el niño tirado al puente en Pío Nono, los chicos que le han quitado la vista, tiene que ver con que la derecha, los reaccionarios están desesperados, porque se están jugando la posibilidad de que pierdan parte fundamental del poder político y económico de Chile. Porque si los chilenos y chilenas somos capaces el domingo de aprobar el proceso en juego con una mayoría tal que haga visible que tendremos los 2/3, compañero, Chile cambia de verdad. Esta es una verdadera revolución, es un proceso revolucionario, hay que tomarle el peso real. Lo que está en juego es el destino de la sociedad chilena. ¿Recupera el Estado o no su papel en la educación, la salud, etcétera, etcétera? ¿Lo pierde para siempre? Está en juego la razón por la que se dio el golpe del 11 de septiembre del 63 contra Salvador Allende, que era el proceso que el pueblo chileno llevaba adelante para cambiar a la vida de la sociedad chilena y tener un país mucho más justo, más digno, mejor para hombres y mujeres. Si somos capaces
el domingo, de obtener esa mayoría, no solo ganar, sino que ganar de una manera aplastante y de tal manera que podamos llegar a tener la mayoría necesaria, compañeras, compañeros de este programa, el cambio es extraordinariamente histórico. Cambia de raíz la sociedad chilena porque queda en manos del pueblo la posibilidad real de devolverle al Estado las facultades que hoy día no tiene. Por eso el temor, por eso la represión brutal. Fuerzas armadas y carabineros reaccionarios formados por la dictadura, herederos de la dictadura, ministros como los de Piñera, que fueron todos partidarios y personajes de la dictadura, un ministro de defensa que almorzaba con Paul Schaeffer mientras violaban y mataban gente en Colonia y Dignidad. Es decir, este régimen, este gobierno está aterrado por la posibilidad real, y ojalá así sea, de que el domingo obtengamos la mayoría necesaria. Esa es la razón de fondo, a mi juicio, Claudio, que explica la brutalidad de la represión. El temor que tiene la derecha y también la centro derecha, porque no nos olvidemos que el daño provocado el 73 fue reanudado el 80, hasta el día de hoy el Estado no recupera sus facultades, hasta el día de hoy la educación no es estatal, hasta el día de hoy la salud no es pública, la previsión está en los negocios, la AFP, etcétera, etcétera. El cambio de fondo que puede empezar a vivir Chile es lo que está en juego dentro de pocas horas más. Y eso explica la violencia terrible con que la derecha ataca los avances populares. Queremos saludar a Sebastián Aranda, que ya se ha sumado a nuestro panel. ¿Cómo está, compañero? Bienvenido. Tanto tiempo. Disculpen la tardanza, tantas lunas, sí. Estamos bien. La palabra la tiene don José Luis Córdoba. Yo quisiera acotar un poco el tema, sobre todo, bueno, refiriéndonos a la nueva constitución que estamos a puertas de empezar a construir. Quisiéramos que el abogado Contreras, experto en el tema de derechos humanos, como muy bien lo presentaste tú, nos explicara y explicara a nuestros auditores qué hay hoy día en la Constitución fascista del 80 en derechos humanos y qué queremos o quisiéramos tener en la próxima Carta Magna respecto concretamente a los derechos humanos, a la violación de los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hay que incorporarle a este documento? Bueno, respecto del tema específico del respeto a los derechos humanos, la Constitución Política nueva debe, a lo menos, escribir de manera categórica, literal, y reflejarlo en el texto constitucional, su adhesión a los principios de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cosa que en Chile no se ha hecho. Una constitución que haga suya los principios, las normas de los actuales tratados, de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, ha dado un primer paso. Y que esa convención haga posible que, desde el punto de vista del derecho penal, claro, no puede entrar al detalle porque la Constitución Política del Estado no va a entrar al detalle de cada situación, pero que abra la posibilidad para que en materia penal las penas que se aplican a los violadores de derechos humanos sean penas reales y no repitamos la situación terrible que hemos debido soportar en Chile desde que presentamos el 12 de enero del año 1998 como Partido Comunista la primera querella criminal por derechos humanos contra Augusto Pinochet, que fue presentada recién ese año. Y sin embargo, compañeras y compañeros, hasta hoy, y han pasado años, seguimos luchando. Muchos de esos juicios iniciados en enero del 98 siguen todavía pendientes, algunos sin condena, otros en tramitaciones eternas. Eso tiene que cambiar. Y una nueva constitución política tiene que ser capaz de hacer suyo, de recoger los principios y las normas del derecho penal, internacional, procesal, que protege los derechos humanos, de manera que nunca más en Chile vuelva a repetirse una situación como la que hemos vivido, y de que tal, y si llegara a ocurrir, el país tenga, la sociedad chilena tenga las herramientas jurídicas necesarias para que no se produzca lo que hoy día vivimos nosotros, que pasen 10, 20, 30 años en procesos interminables, en que mueren los culpables y en que no hay finalmente, no hay justicia y no hay reaplicación del derecho y se mantiene ad eternum la violación a los derechos humanos. Sebastián Aranda. Bueno, primero que todo, saludar a los compañeros, bueno, compañero invitado, compañero Eduardo, saludar a José Luis y a Claudia, hace tiempo que no está en este programa. Antes de la pregunta, también compartir un poco sensaciones. Yo creo que igual esto es un proceso histórico que de alguna manera cada uno de nosotros también lo hemos ido viviendo
desde las distintas particularidades que nos dan nuestros puntos de vista, la experiencia, pero indudablemente esto es un camino que recién comienza, y sin lugar a dudas la derecha económica y de alguna manera la élite que se erigió posterior a la dictadura, sabe que por primera vez en estos casi medio siglo está efectivamente en riesgo esta hegemonía económica y cultural. Mi pregunta en virtud, no de lo que esperamos que resulte, sino en virtud del proceso. ¿De qué manera o cuáles son las variables o elementos que no solo el pueblo, sino en este caso ya el activo político, los representantes, por así decirlo, del progresismo, quienes estamos a favor de efectivamente consensuar una carta fundamental que respete los derechos, integralmente el respeto a los derechos humanos, ¿cuáles son de alguna manera las variables que hay que controlar sí o sí de aquí en más variables sociales y los principales peligros que también se nos vienen en virtud también de un análisis de realidad y en virtud también de lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Una presión desbordada en los medios de comunicación y ya casi un análisis o un hacer política ya desde como muy bien lo decía la Camila el otro día, a raíz de un inserto de la UDI, ya desde una cuestión absolutamente insustancial, o sea, una cuestión ya casi sobreideologizada. ¿De qué manera contrarrestar eso, entendiendo que hoy en día la tarea también no es solamente movilizarse, sino que también seguir movilizando a la población hacia un desarrollo político mayor? Bueno, como ya hemos reiterado, lo esencial, y esa es la oportunidad histórica que nos brinda la posibilidad de hacer de conjunto por la sociedad chilena una nueva Carta Fundamental, es reiterar la necesidad de la presencia del Estado en los asuntos fundamentales, un Estado ausente, un Estado que hoy día no está. Si tú aseguras que la educación es estatal, que la salud es estatal, que la previsión es estatal, estás ya ganando terreno en materia de derechos humanos de una manera extraordinaria. Hay un ente que pertenece a todos los chilenos, que es el responsable, que no está viviendo y atendiendo necesidades en función de las necesidades de lucro, sino que su deber legal, jurídico, esa es una cuestión esencial que está ligada estrechamente, aunque a veces la gente no lo ve así, está ligado estrechamente al respeto a los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, la nueva Constitución tiene que pensar en la constitución de unas nuevas Fuerzas Armadas para Chile y de una nueva fuerza policial para Chile. Eso también es esencial y también depende de la nueva constitución política. No puede ser que nosotros sigamos con Fuerzas Armadas y fuerzas policiales como las que actualmente tenemos, que son absolutamente corruptas, comandantes y generales que ganan millones y millones, que pasean todos los días por todo el mundo, llenos de fondos en el sur, con islas en el sur, porque hasta de eso son propietarios, que hacen negociado de la vida y que son los que controlan la policía y que son los de los cuales depende supuestamente la soberanía nacional. Hay que cambiar pronto estas Fuerzas Armadas, esta fuerza policial, y eso tiene que ver directamente con una nueva constitución política. Fíjense ustedes que el gobierno de Piñera ya ha aprobado una reducción para el próximo año del 25% del presupuesto para arte y cultura. Esto significa, estimadas compañeras y estimados compañeros que escuchan y ven este programa, que cientos de trabajadores de la inteligencia, de la cultura, del arte chileno quedan cesantes a partir del próximo año. Esto golpea brutalmente a la Orquesta Sinfónica de Chile, al Ballet Nacional, a la Camerata Universitaria. Es decir, el ataque a la inteligencia, al arte y a la cultura está ligado fundamentalmente al manejo de la política del Estado. ¿Cómo no va a ser importante la constitución política también para esto, compañeros? Por eso que la gente tiene que entender que la jornada del domingo no es un simple cambio político. No se trata solo de 2 o 3 conquistas, es la vida entera de la sociedad chilena. En el campo de la cultura, de la inteligencia, del arte, de la previsión, de la salud, de la educación. Es el futuro de los niños de hoy.
es el futuro de la juventud de hoy, es trascendente históricamente. Personalmente pienso que es lo más importante que ha ocurrido nunca. Y ojo, será la primera vez en la historia de Chile que una constitución política de este país tendrá un origen auténticamente democrático. Ninguna otra ha tenido un origen plenamente democrático. Ni la del 83, ni siquiera la del 25. Que también tuvo una serie de fallas, de errores, de situaciones, aún tratándose de una constitución progresista que nos ayudó mucho. Sin embargo, su origen también hay situaciones enojosas. No es puramente democrática. Tampoco lo fue la del 80, mucho menos. Por lo tanto, estamos a puertas de un capítulo definitivo en la historia de Chile. El pueblo de Chile este domingo gana por absoluta, aplastante mayoría la prueba. Eso hará posible que podamos elegir luego constituyentes, no convención mixta, sino convención constituyente. Y si trabajamos con fuerza, luchamos con la fuerza que hasta ahora se ha luchado, es posible, no es imposible, que tengamos los 2/3, que nos permite establecer una constitución moderna, una constitución no socialdemócrata, como ha dicho alguien por ahí en la prensa, no, una constitución democrática, que le sirva al país de verdad, que establezca los deberes y responsabilidades del Estado, que organice de una manera distinta a la fuerza represiva, a las Fuerzas Armadas, a la policía chilena, y que dé garantías en el campo de la cultura, el arte, la inteligencia, que hoy no las tenemos. Ese es el camino. Bien, estamos conversando con el abogado Eduardo Contreras aquí en la 104.7 FM en Punta Arenas y Porvenir, y en el www.nuevamundopatagonia.cl para todo el mundo. Esta tarde aquí en nuestro programa Primera Línea. Compañero Eduardo, a propósito del tema del cambio de constitución y de los derechos humanos, estamos a menos de 48 horas de esta convocatoria del pueblo a las urnas, pero todavía no está definido en la eventualidad, ¿cierto?, de que el triunfo sea, como todo lo pronostica, categórico del apruebo, y consiguientemente convención constitucional. No está definido esta pelea que viene de antes de un cupo reservado escaños reservados para nuestros pueblos originarios. Se dio la lucha en su momento porque esta convención constitucional fuera una convención con paridad, y finalmente eso se logró. Pero hay todavía un fuerte rechazo por parte de los sectores de la derecha y otros sectores para que se incorporen con un escaño reservado a nuestros pueblos originarios. A propósito de toda la represión que no solo durante este periodo, sino durante los 500 años, han sufrido nuestros pueblos originarios, todas las violaciones permanentes, diarias, los vejámenes que se viven en el Gualmapu, estos avances hoy día no quedaron en el famoso acuerdo del 15, y todavía están allí, sobre la situación de los derechos humanos en nuestros pueblos originarios y el cambio de constitución. Bueno, eso tiene que ver con lo siguiente. Acuérdense que lo que se decide el domingo es simplemente si habrá o no una nueva constitución. El apruebo y el rechazo lo que pone en juego es, si gana el rechazo, seguimos con esta misma vaina implantada por los ultrarreaccionarios chilenos del año 80, o si se gana el apruebo, se abre la posibilidad de una nueva Carta Magna. Eso y solo eso es lo que está en juego el domingo. ¿Y quiénes van a hacer la constitución? Si será una convención mixta, compuesta por parlamentarios y ciudadanos elegidos democráticamente, o una convención constituyente, es decir, solo por ciudadanos elegidos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no está en juego todavía el contenido, y por lo tanto el tema de los derechos de los pueblos originarios no está en votación, es decir, está de alguna manera, porque si pierde el apruebo no va a cambiar en nada la situación de los pueblos originarios, y si gana la convención mixta lo más probable es que tampoco cambie la situación, pero en el camino hacia el respeto a los derechos del pueblo originario, el triunfo del apruebo, el triunfo de la convención constituyente abre la posibilidad que con una mayoría fuerte, los 2/3, podamos por fin hacer realidad estos derechos a los que tú te refieres, que de otra manera volverán a ser burlados. Si no gana la apruebo, si no gana la convención constituyente, si no tenemos los 2/3, todo esto habrá sido una burda maniobra politiquera y no habrá cambios de fondo, y por lo tanto los pueblos originarios no recuperarán los derechos que les corresponden legítimamente.
De allí la importancia de que el triunfo el domingo no sea una victoria más. Debe ser una victoria aplastante, una mayoría que haga entender al conjunto del país que la mayoría del país es precisamente la que quiere cambios de verdad. Y una convención constituyente y la mayoría necesaria para que podamos asegurar estos derechos a los pueblos originarios y todos los demás derechos que hemos hablado esta tarde, o sea, la salud, educación, etcétera, jamás serán realidad si no hay una mayoría popular, democrática, capaz de orientar la redacción de la nueva Constitución. Don José Luis Córdoba, continuamos con nuestra ronda de conversación y preguntas. Se quedó mudo. Llevarlo a otro tema, que es, tengo entendido que usted fue un tiempo encargado internacional del Partido Comunista. Y bueno, a los comunistas siempre nos sacan en cara nuestro apoyo a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Hoy día tenemos un cuadro un poco distinto. Todo indica que en Estados Unidos podría perder el actual presidente Donald Trump. Ya sabemos que en Bolivia, Evo Morales, el movimiento al socialismo, tiene todas las posibilidades de recuperar el control del país, por lo menos con el presidente electo Luis Arce. ¿Podría cambiar en algo, a su juicio, una reflexión, el cuadro en América Latina, al menos, para volver, aunque sea, bueno, más acotado, pero a los años 90, donde teníamos varios países gobernados por sectores progresistas, más democráticos, como ocurrió en los años 90, podría abrirse esta posibilidad con los cambios de una nueva constitución en Chile, desde luego? Yo creo que sí. Por supuesto que simplemente una idea, no es una afirmación que tenga fundamentos concretos suficientes. No soy el único que piensa esto. Hoy día he leído artículos de varios pensadores latinoamericanos que coinciden todos ellos en que lo que ha ocurrido en Bolivia, los cambios en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Venezuela, parecieran indicar que se abren páginas nuevas para América Latina, en el sentido de lo que tú dices. Yo comparto ese criterio. Ahora, que eso sea categóricamente así, está por verse. Y yo creo que lo del domingo es un hecho que, según ese resultado, indicará que efectivamente en América Latina están corriendo vientos nuevos. La victoria del MAS por la mayoría que fue en Bolivia no era algo que se esperara. Si bien es cierto, se pensaba que el MAS podía ganar, sin embargo, no se precisaba que esto hubiera sido de la manera impactante que lo fue. Y los fenómenos que están ocurriendo en otros países a los que tú te has referido así lo indican. Por lo tanto, José Luis, yo pienso que efectivamente América Latina empieza a vivir un tiempo nuevo. La historia es así. Hay momentos de la historia en que todo resuelve, años de golpes, como fueron los años 60, Brasil, Chile, Argentina, etcétera, Uruguay. Años de renovación. Y yo creo que en este momento estamos viviendo un tiempo especial. Y lo dirá el domingo. Quizás si el lunes o martes podemos volver a hablar, diremos que lo que allí ocurra estará ratificando esta posibilidad real de que América Latina entera esté viviendo tiempos nuevos. Pero yo no quisiera perder la posibilidad de hacer una referencia a propósito de un comentario que tú haces respecto de mi participación en otros países durante el exilio, y efectivamente tuve yo el honor de participar en un proceso constituyente en Cuba, en el año 75, cuando se preparó la primera constitución política luego del triunfo de la Revolución Cubana. Constitución que ya ha sido superada. Acuérdense que el año pasado hubo otro proceso constituyente. O sea, este país, acusado de que no respeta la legalidad del derecho, es un ejemplo para América Latina y el mundo. En su proceso ya lleva 2 constituciones nuevas, absolutamente democráticas y populares. Y fíjate que fue muy interesante porque en la primera constitución participan varios chilenos exiliados. El compañero Héctor Rem, socialista, Emilio Contardo, socialista. En el PC estaba yo en ese equipo. Y pudimos contar el carácter absolutamente democrático. Como ocurre en todos los países democráticos del mundo, hay un planteamiento, una propuesta, un proyecto, pero ese proyecto fue votado en cada comité de defensa de la revolución, digamos una suerte equivalente a una junta de vecinos, por decirlo así, de lo que podría ser en Chile, en cada comité femenino, en cada organización sindical, durante meses. Pero claro, lamentablemente en esos años no había computación. Entonces el pueblo, los compañeros escribían en papelitos a mano sus observaciones
y llegaban al Ministerio de Justicia, a la dirección donde trabajábamos nosotros, el proceso constituyente, como asesores jurídicos. Nuestro papel era validar si las propuestas estaban o no ajustadas a derecho, no meternos en el contenido de la propuesta. Llegaban millones de papeles. Entonces, imagínate a José Luis en una terraza en La Habana, juntando papelitos y gritando, oye, aquí uno se refiere a la libertad de educación, yo tengo uno de la... Bueno, juntamos los papelitos, pero se cumplió realmente un proceso democrático ejemplar. A mí me emocionaba, porque nunca había visto un ejercicio de tamaña magnitud democrática. Esa constitución, excelente constitución que sirvió durante muchos años, fue reemplazada el año pasado. Y para que veamos cómo el peso de la democracia real en países socialistas como Cuba y otros es efectivamente mucho más auténtico que en los países capitalistas, yo me acuerdo de una discusión que hubo con los compañeros cubanos, porque en las propuestas que se había hecho desde el Ministerio de Justicia para la actual constitución estaba la que se aprobara el matrimonio igualitario. Es decir, que pudiera haber matrimonio entre personas de ambos sexos. Como yo viví muchos años de mi exilio en Cuba, conozco la impronta machista del pueblo cubano. Caballero, eso es serio, no es broma. Y yo me acuerdo que le dije a los compañeros abogados cubanos, esto lo van a perder. Entonces me dijo, no, imposible, esto es una propuesta moderna, va con los tiempos, es justo, es correcto. Y yo estoy de acuerdo, es correcto, es justo. Pero la sociedad cubana, como este es un proceso democrático, va a expresar su voluntad. Y efectivamente, pues, compañeros, se perdió la propuesta del matrimonio igualitario, y en Cuba no hay matrimonio igualitario, porque no se corresponde con el desarrollo cultural del pensamiento de la inmensa mayoría. Eso podrá ser negativo desde el punto de vista de que no se ha logrado una conquista como esa, pero es positivo en el sentido que le expresa al mundo que esa carta fundamental es la expresión real, concreta, democrática, lo que piensa un pueblo entero, o la mayoría de un pueblo, y que no corresponde a presiones. Es un comentario que de algún modo tiene que ver también con lo que va a ocurrir el domingo. Estamos en la antesala del plebiscito constitucional del día 25 de octubre, conversando esta tarde en primera línea con el abogado Eduardo Contreras. Sebastián Aranda, tiene la palabra, compañero. Saludamos la presencia de Darío Teres, que se sumó, era por razones de trabajo, llegó un poquito más tarde, panelista habitual, infaltable a nuestro programa, presidente regional del Partido Comunista. Ya le vamos a dar la palabra, compañero, no se preocupe. Vamos, Sebastián. Sí, bueno, quizá haciendo un poco el ejercicio que todos esperamos, que efectivamente el día domingo exista un triunfo importante, considerable, tanto de la opción apruebo al cambio constitucional como de la opción convención constitucional. Sin embargo, todavía, como bien alguien lo mencionó ahí, todavía quedan cuestiones por definir. Una de ellas es los escaños reservados para los pueblos originarios. Y mi duda es, así como se mencionó este tema, que evidentemente, como lo mencionaba, hay una contradicción entre la base cultural muchas veces en los pueblos, entre quizás la madurez cultural de los pueblos y la modernidad o la libertad de sus instituciones. ¿Qué otro tema dentro de los que se ha abordado a lo largo de este año ya casi de movilización, en donde efectivamente las particularidades han hecho que sea necesario este cambio constitucional, esta arquitectura sobre la cual el pueblo vive? Y uno podría mencionar, por ejemplo, el acceso a los bienes y servicios básicos, que yo creo que eso en gran parte la gente ya más o menos lo tiene asimilado principalmente el agua, bueno, sanitarios, transporte, evidentemente, pensiones, pero todavía siento yo que hay elementos que falta que cuajen también a nivel cultural, sobre todo pensando a la elaboración ya final o a la propuesta de elaboración que tiene que hacer este parlamento que se creará. ¿Qué elementos fundamentales ve usted? Bueno, y hablo la pregunta para todo el que yo quiera abordar, faltan hoy en día también para efectivamente propiciar, y esto ya en miras de lo que viene en abril, propiciar una correlación de fuerza temática también para que permita efectivamente sobrepasar primero la cuota impuesta en el pacto de noviembre pasado y segundo, efectivamente también asegurar un proceso de perspectivación de bienestar y de equilibrio social basado en la justicia
redistributiva y social. Menciono uno, por ejemplo, el tema laboral. Todavía yo creo que está absolutamente ausente la valorización del trabajo propiamente tal. Bueno, también obviamente por la coyuntura muchas veces impone adelantar unos temas por sobre otros. Quizá el tema de la jornada de las 40 horas en su momento intentó poner este tema de trascendencia básica, pero ¿qué otros elementos quizás faltan dentro de la lógica también, podríamos decir, no sé si revolucionaria, pero sí de una lógica de transformación de base del modelo, para efectivamente asegurar no solamente, insisto, una arquitectura que sea absolutamente democrática, sino que también permita al mismo pueblo seguir avanzando y progresando a una situación de mayor justeza? Mira, yo creo que para entender una respuesta seria a tu inquietud, hay que partir de un hecho que me parece que no podemos soslayarlo en esta conversación. Y es la mirada que tenemos, quienes tenemos mayor edad, que la mirada que tienen quienes como Sebastián y otros son más jóvenes. Porque tu pregunta la contestaría de inmediato alguien de mi tiempo. Porque vivimos nosotros una época en que el papel del Estado era tan importante que estos problemas que tú mencionas no existían. No constituían la gravedad que hoy día tienen. Un Estado propietario de los recursos naturales, un Estado propietario del agua, un Estado propietario del territorio nacional. Y ni siquiera hablo del Estado de Salvador Allende, lo que éramos Chile hasta el 73. Y yo vuelvo a decir 73 porque la dictadura tuvo su periodo, pero los gobiernos que han venido después de la dictadura, con todo respeto, tampoco han resuelto el problema. No es que sean iguales que la dictadura, por supuesto. No hay ese nivel de violación a los derechos humanos. Pero no ha habido un cambio radical desde el 73 hasta ahora. No lo ha habido simplemente. La nueva constitución abre la posibilidad del cambio de fondo. Entonces, problemas como lo que Sebastián plantea, claro, cuesta dar una respuesta porque habría que pensar entre que nos oye gente que vivió la época anterior y gente que, como él, vivió un tiempo distinto en Chile. Y a mí me parece normal que él lo diga así. Los que vivimos el exilio, cuando volvimos a Chile, también nos sentimos sorprendidos. Este era un país enteramente distinto, que no tenía nada que ver con el país que nosotros habíamos dejado. Por eso que yo creo que la respuesta es que efectivamente todo depende en sociedades del papel que cumple el Estado. Porque ¿qué es el Estado? El Estado no es otra cosa que la organización política de la sociedad. Se constituye una nación, un país. Esa sociedad necesita organizarse. Y se da como organización política y social una cosa que se llama Estado. Y ese Estado, que es el que manda, el que tiene las atribuciones legislativas, ejecutivas, judiciales, etc., se organiza de tal manera que tiene que entrar a resolver los problemas de la sociedad, porque es la sociedad que se dio esa organización para resolver eso, no lo de un grupo de pequeños propietarios que se erigen en los productores. No se trata de tener un dueño particular de Soquimich, no se trata de tener un dueño particular del cobre, del salitre, del hierro, del litio. No se trata de que los recursos naturales estén al servicio de los habitantes del país y que la educación sea gratuita para todo el mundo. Eso no impide que haya, si alguien quiere tener educación particular privada, haya ellos. Pero el Estado tiene la obligación de garantizarte salud estatal, educación estatal, una política habitacional como la que tuvimos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, mucha gente no se lo creía cuando volvieron del exilio algunos, cuando es el golpe, allá cerca de San Miguel, había un edificio enorme, que era un hospital que el gobierno de Allende estaba construyendo solo para la comuna. Era un hospitalito para la comuna. Bueno, hoy día creo que hay un gigantesco mall ahí, pero era un edificio que ocupaba manzanas. Fíjate que esa era la concepción que había en Chile el 73. Uno va a ciudades de provincia y se encuentra con que en antiguas tomas de terreno, es decir, ocupaciones ilegales de terreno, que pobladores sin casa se tomaron, la Corporación de la Vivienda, la Cormu, los organismos, y en esto el compañero Miguel Launer del Partido Comunista tuvo un papel fundamental en lo que voy a explicar ahora, construyeron casas para el pueblo. Y tú las ves hoy día, compañero, y te sorprende. Casas con rejas de fierro, con antejardín. Pero imagínate un país que a las tomas de terreno respondía que gente que no tenía realmente vivienda, le construía casas de concreto, con patio, con antejardín, con rejas. Es decir, ese era el Chile en que nosotros vivimos.
Chile que nunca más existió. O sea, hoy día la toma de terreno te quedas ahí, como ustedes lo ven todos los días, con la miseria de las cositas, las par de cartones arriba y arréglatela como vos. Porque no hay Estado. Porque no, el Estado actual, la organización política de la sociedad chilena, tiene una filosofía distinta, una manera distinta de ver la vida. Eso es lo que está en juego el domingo. Si tenemos un apruebo arrollador, capaz de generar la posibilidad de que tengamos convención constituyente, que tengamos la posibilidad de decidir nuestro destino, Chile puede que vuelva a ser lo que fue. Tenemos recursos, pero no para que sigan siendo multimillonarios los grandes apellidos de hoy día. Compañero, Chile tiene hoy día 3 o 4 familias, Angelini, Edward, no sé cuántos, que son los dueños del país. Y resulta que los chilenos son un poquitito más que los Angelini y los otros. Es decir, si somos capaces de ganar el domingo, si somos capaces de ganar la convención constituyente y no la convención mixta, y los 2/3, Chile puede volver a ser un país normal. Un país que a lo menos sea como éramos en el 73. Un país que la juventud de hoy no conoció y que es digno de volverse a vivir. Muy bien, estamos en primera línea conversando junto a Sebastián Aranda, José Luis Córdoba y Dalibor Iterovich con el abogado Eduardo Contreras. Dalibor Iterovich todavía no conversa con Eduardo porque recién, por razones laborales, ya lo expresamos, se incorpora ahora, pero en este minuto tiene la posibilidad, compañeros, en estas horas históricas previo al 25, tiene la posibilidad aquí en primera línea. Gracias, compañero. Un saludo a todos los compañeros presentes, José Luis, Sebastián, y muy especialmente a don compañero Eduardo, ¿no? Un honor tenerlo a la distancia en estas tierras. La verdad que más que una pregunta es concreta, pedirle una reflexión, compañero, en términos de lo que hoy día estamos viviendo, por lo menos felizmente en el Partido Comunista, que mantenemos las relaciones con organizaciones sociales. Muchos jóvenes que, aun cuando tienen muchos resquemores y muchas dudas respecto de los partidos políticos y un rechazo muy grande, hay un espacio pequeño para el Partido Comunista y podemos conversar con algunas organizaciones, podemos reunirnos, pero ellos plantean una gran cantidad de inquietudes, ¿cierto? Tienen mucha voluntad en realidad en hacer muchas cosas. Pero hay que establecer un mecanismo, tenemos que tener una orgánica, tenemos que ponernos de acuerdo, en fin, hay que establecer una manera de avanzar después del 25. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje o tu reflexión a los jóvenes que hoy día, más allá de estar en la calle, van a tener que dar un paso más? Mira, yo siento que respecto a la relación Partido Comunista, movimiento social, hay que profundizar la reflexión. Porque si bien es cierto que ningún partido puede atribuirse honestamente el mérito del despertar, yo creo que sí hay una clara incidencia histórica entre el trabajo de los comunistas y lo que está ocurriendo. Es cierto, nosotros no dirigimos la manifestación de octubre del año pasado, pero si ponemos atención a lo que allí ocurría, los símbolos, las consignas, lo que pide la gente, que a lo mejor ellos mismos no se dan cuenta, pero que se corresponde mucho más con nuestros principios, con nuestra ideología y con nuestros valores. De repente tú mirabas y te daba la sensación que era una gran manifestación del PC, aunque ellos no se dieran cuenta, incluso aunque hubiera hasta signos anticomunistas, que los había y los hay en algunos sectores de la juventud. ¿Pero por qué estaba Víctor Jara? ¿Por qué el Gracias a la Vida? ¿Por qué Canciones Nuestras? Yo creo que porque hay valores del partido. La Gladys también estaba siempre, ¿eh? La foto de la Gladys que se paseó por todos lados. Yo creo que hay valores, principios, imágenes comunistas que están mucho más allá de nosotros y que lograron calar en el alma y en la conciencia de los chilenos al punto que llegan hasta la juventud de hoy. No serán militantes, pero respetan, quieren y aprecian el Gracias a la Vida, la otra canción de Víctor, ¿cómo se llama? Que también tuvo... El manifiesto, el derecho a vivir en paz. El derecho a vivir en paz, ¿no? Las imágenes de Víctor, las imágenes de Gladys.
el tipo de manifestación tiene que ver con lo que nosotros hemos impulsado, aunque eso no sea mérito nuestro, pero lo que te quiero decir, hay presencia. Por lo tanto, yo creo que si el partido se maneja bien, como lo ha estado haciendo hasta ahora, puede lograr una relación muy especial con el movimiento y contribuir y ayudar para que efectivamente, como tú planteas, más allá de la explosión social, de la protesta social, de la movilización social, se pase también por un proceso de profunda reflexión para hacer propuestas muy serias de cambio y no nos quedemos solo en la explosión social, porque si no esto será un tiempo perdido. O sea, esto tiene que transformarse en propuestas concretas y la oportunidad es ahora. Si ganamos la prueba, si ganamos la mayoría de la Convención Constituyente, entonces sí tendremos la posibilidad real de introducir la mayoría de las conquistas y avances que nosotros queremos, que no va a ser una pelea fácil, porque no hay duda alguna que el acuerdo aquel de noviembre de la derecha y la centro derecha, que no es otra cosa los que aprobaron el acuerdo, tiene que ver también con que no tienen muchas ganas que la cosa ocurra, pues compañeros. ¿Ustedes piensan que realmente muchos empresarios que son dirigentes de algunos de esos partidos tienen deseo que el Estado recupere las riquezas naturales, recupere la educación, recupere la salud, recupere? Eso no está tan claro. Lo hemos visto. En cambio, es cierto también, ojo, no podemos ser sectarios y no mirar la realidad. También dentro de esos sectores hay quienes están por los cambios. ¿Cómo nos ganamos a aquellos sectores honestos, democráticos? Lo vimos cuando el golpe, compañeros. Cómo mucha gente de partidos políticos que no eran comunistas, que no eran de la Unidad Popular, actuaron bien, actuaron con honestidad, salvaron gente, ofrecieron sus hogares, protegieron compañeros, estuvieron en la parada, estuvieron en la lucha contra la dictadura. Es decir, cómo somos capaces de unir, más allá de las diferencias formales de las estructuras partidarias, a los que quieren realmente estar por los cambios para volver a recuperar un país de veras democrático, de veras avanzado, cosa que yo creo que es perfectamente posible. Y en ese sentido, el papel nuestro, el papel de los comunistas, ¿cómo hacemos para abusar nuestra inteligencia y ser capaces de crear las formas, los contenidos, para poder dialogar, para poder no dirigir, sino participar, ayudar y orientar? Y yo creo que el gran papel estará finalmente en la discusión del contenido de la Constitución. Que es la batalla que se viene, por lo demás. Estamos ya prácticamente llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Dijimos que íbamos a hacer un programa abreviado. Compañero, a propósito de esto último, ¿cómo ves tú, después del domingo, teniendo presente que todas las encuestas dicen que efectivamente el triunfo del apruebo y convención constitucional va a ser arrollador? ¿Cómo ves tú? ¿Qué va a pasar en Chile desde el lunes 26 en adelante? ¿Cómo va a reaccionar la derecha? Piñera, que todavía tiene más de un año de gobierno por delante. ¿Qué va a pasar con todo este cronograma electoral, cuyo hito inmediato viene en abril, con la elección de los constituyentes, los gobernadores y las municipales? ¿Cómo ves Chile tú después del 25 de octubre? Bueno, lo veo como un Chile nuevo, complejo y hasta peligroso. Porque como es posible que vaticinemos, por lo que vemos cada día, una gran victoria el domingo, en la medida que ésta sea como debe ser para que Chile cambie, aplastante, las reacciones que pueden venir de parte del gobierno y de las fuerzas reaccionarias, que además, lamentablemente, pero es la realidad, controlan los medios de comunicación en Chile, o sea, la televisión, la prensa escrita, está todo en manos de ellos, y se esforzarán por crear conciencia respecto a los peligros que significa. Seguramente van a hablar de triunfo de los comunistas, triunfo revolucionario, que viene el desorden, el caos, y habrá que tener cuidado. Yo no descarto nada. Dada la naturaleza de las actuales Fuerzas Armadas y policiales, conociendo su nivel de corrupción, su nivel de falta de inteligencia, en un organismo que supuestamente son de inteligencia, de la cual poca tienen, no descartaría nada, ni siquiera la posibilidad de un golpe de Estado. El temor de las clases dominantes es muy grande, porque efectivamente si logramos una mayoría aplastante que amenace
con que las riquezas naturales volverán a ser chilenas, que se acabarán las FP. ¿Se imaginan ustedes qué piensan los dueños de la FP? O sea, que con lo que se acabará todas las instituciones privadas y que Chile volverá a tener lo que tuvimos hasta el 73, hay que estar preparados porque todo puede ocurrir. Tiene que ver con muchas situaciones internacionales. Veamos lo que está pasando en España con un gobierno de izquierda y la profunda actitud de la derecha en contra del gobierno español actual. Veamos lo que está ocurriendo en Bolivia. Veamos qué pasa en las elecciones en Estados Unidos. No es lo mismo que si vuelve a ganar el actual caballero a que pierda Trump. Es decir, yo creo que hay una situación muy compleja. No me atrevo a vaticinarlo, pero simplemente mi opinión. Deseamos la victoria, que sea una victoria aplastante, y luego manejémonos con extraordinario cuidado, con mucha atención, con mucho apoyo en la movilización popular, porque la reacción de la derecha puede ser de cualquier tipo. Ya lo probamos en el 73, esta situación puede repetirse, no tiene mayoría democrática, ni mucho menos la derecha, ¿no? Sus ministros son los mismos que estuvieron con Pinochet abrazados, fueron partidarios de la dictadura, no hay una diferencia esencial. Bueno, Piñera fue el orador del acto cuando se libera a Pinochet de Londres, y Londres regresa a Chile en avión con José Miguel Insunza. Ese es el Chile, pues, compañero, que tenemos. Entonces creo que hay que estar muy atentos a la victoria, deseándola con toda la fuerza del mundo, y luego estar muy atentos a lo que suceda día a día después del lunes. Muy bien, queremos agradecer la participación esta tarde del compañero Eduardo Contreras, también de José Luis, Sebastián y Dalibor. Compañero Eduardo, sus palabras para despedirse de nuestros auditores esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecerle mucho a ustedes esta oportunidad de conversar, de hablar, de expresar nuestras ideas, y yo no puedo olvidar, a propósito de la ubicación geográfica, que 2 o 3 días antes del golpe yo hice un discurso en la plaza de Punta Arenas. ¿Así? Claro, el intendente creo que era Torres, si no me equivoco, pero era un general que fue un Torres general de la golpista. Cruz, sí. Claro, y había un general golpista, y yo enardecido, entonces yo era un joven diputado, de muy corta edad y con mucha fuerza juvenil, hizo un discurso que provocó tanta fuerza que salimos a marchar. Terminado el acto en el teatro, nos fuimos por las calles frías de Punta Arenas, marchamos, gritamos. El vuelo de LAN casi se suspende el día siguiente por los problemas de clima, y finalmente pude llegar, que si me pilla en Punta Arenas, creo que yo no estaría en este programa. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, chiquillos, también. Nos vemos en una nueva edición de este programa Primera Línea, y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Chao. Chao a todos. Vayan eliminando solito porque yo me quedo acá en el Zoom porque tengo otra reunión. Chao, chao. Chao.